No más ese lenguaje, ya es un lenguaje totalmente agresivo y totalmente que ha colocado las fichas, ¿no?, de sus intereses en la posición que favorece los valores, por ejemplo, de la autonomía y de la libertad. Y esa reflexión de la reciprocidad simétrica lleva a ejemplos para refutar a un muy buen intencionado filósofo como es Jürgen Habermas, abierto a la diferencia, escribe un libro que se llama La inclusión del otro, que se muestra siempre muy sensible y muy preocupado por personas en situaciones defectivas, pero que a la postre parte de un punto de vista tan fuerte y tan liberal que no logra captar el problema. Uno de los ejemplos que ella pone muchos sobre todo de género, porque una persona mujer que sufre discriminación y sufre persecución sexual por un jefe en Estados Unidos, un alto juez, nunca delata a ese juez porque es negra, y las implicaciones que tiene que sea mujer y negra en el sector justicia llevan a una complejidad del problema que la hace totalmente, entre comillas, discapacitada para defenderse, ¿no? Y finalmente no logra convencer ni siquiera a sectores feministas que la atacan por no haber denunciado oportunamente a su jefe. O el ejemplo de discapacitados, en este caso también en Estados Unidos, y la idea en la ética del intercambio de roles, que de lo que se trata es comprender la situación del otro y ponerse en el lugar del otro, y cómo en una encuesta para distribuir recursos, bien sea a personas con más necesidades económicas por sus limitaciones físicas, como en una comunidad en Estados Unidos, al llamar a las personas a preguntarles su opinión sobre cómo debería ser esa distribución económica y decirles que se pongan en el lugar de las personas en situación más desfavorable, ellos decían, ni loco, primero muerto antes que lisiado. Decía la generalidad de la población, y que respetando un principio democrático, la distribución de esos recursos pues obedecería simplemente a no otorgar mayores ventajas a los limitados físicamente, porque la gente no está dispuesta a ponerse en el lugar del otro. Y esos son solo ejemplos para mostrar el problema de la reciprocidad asimétrica, que en últimas es fomentada por una cierta idea fuerte, liberal de persona. Otros dos teóricos, y voy redondeando para terminar, que dan algunas puntadas en esa dirección crítica de la concepción liberal de la persona son Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, y Martha Nussbaum, que trabaja mucho con él. Y aquí lo interesante de la propuesta de Sen es la idea de las capabilities, de las capacidades, y cómo en una distribución de recursos aparentemente igualitaria, ¿no? Tenemos 2 personas, 4 libras de arroz, la pregunta es ¿cómo debe ser la distribución? Y entonces pues uno dice, no, lo justo es 2 y 2, y resulta que si uno va a hacer exámenes clínicos, uno tiene un metabolismo que quema mucho más rápidamente las calorías, ¿no? Y el otro es una persona muy sana que requiere la mitad de ese arroz. Y la pregunta es si con esa base informacional que se tiene de los exámenes médicos, lo justo en la distribución no sería de pronto 1 libra para el que es muy sano y 3 libras para el que objetivamente requiere más, para efectos de que su organismo funcione de la igual manera que al otro. Entonces, Sen hace un muy buen punto al cuestionar la manera como analizamos internacionalmente la riqueza o la pobreza en términos exclusivamente cuantitativos, numéricos, acumulativos, e introduce el factor de las diferencias personales con una base informacional diferente, pensemos médica, metabólica, ¿no? Y eso lleva a recuperar la idea de lo que llamamos funcionamientos, ¿no? Y es que en principio tenemos unas capacidades más o menos iguales, pero resulta que en la práctica convertir recursos materiales en derechos efectivos, en goce efectivo de derechos,
no es tan fácil porque eso depende de los funcionamientos que tenemos, ¿no? Y esos funcionamientos en cada persona son diferentes, no son solo condicionamientos de tipo biológico, sino también de tipo cultural, de tipo social, ¿no? De tipo, digamos, económico en muchos casos, y eso hace que claramente seamos, digamos, muy diferentes, y que la competencia, que es lo que importa bajo esta visión que tiñen los tratados internacionales y las leyes, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, hay que revisar la ley colombiana y es como que si los discapacitados solo fueran ricos. O sea, todos tienen patrimonio y hay que resolver es cómo hacer para legarlo o para administrarlo. O sea, una cosa de locos. O sea, y resulta que lo que es real es que los discapacitados están metidos en las casas de todas las personas. Es el abuelito, es la tía que quedó desempleada, es el niño que no se desarrolló bien y entonces no está bien nutrido. Realmente el problema, digamos, de las personas que están, digamos, insuficientemente atendidas por la modelo social y por la concepción institucional y por la concepción mundial de derechos, esas personas están en la esfera de lo privado. Allá es a donde sufren las humillaciones, allá es a donde sufren realmente las degradaciones, ¿no? Y en esos ámbitos no escudriña la ley, porque la ley le interesa es regular las condiciones para la competencia dentro del mercado, ¿no? Para manejar el flujo de bienes, de transacciones, ¿no? Y en ese sentido hay un desenfoque radical en la manera como se abordan estos problemas. Entonces, estas reflexiones muy interesantes desde la filosofía feminista, ¿no? Desde los estudios de género, desde los estudios multiculturales, ¿no? Desde los estudios de la filosofía política en materia distributiva, les pueden ofrecer elementos muy interesantes para cuestionar toda la conceptualización que está a la base de las luchas que se dan por el reconocimiento de la diferencia. Es una lucha mucho más amplia de lo que se pretende simplemente al acompañar a la persona para que tome decisiones dentro del mercado, ¿no? Eso es loable, es importante, pero creo yo que como humanidad tenemos que avanzar mucho más en esta reflexión. Entonces espero haberlos por lo menos inquietado con las fuentes bibliográficas. Muchas gracias.